Amén. Bueno, muchas gracias. Buenos días, ¿cómo están? Pues quiero comenzar dándole las gracias al Señor por verlos a todos ustedes hoy. Hace 8 días les decía que yo entiendo que algunos no van a una iglesia el 1 por la mañana o el 25 por la mañana, porque están atendiendo a sus familias, que se queda, pues a veces las familias hacen programas hasta tarde o le está visitando y bueno, hacerles el desayunito y todo eso. Entiendo eso. Pero le doy muchas gracias al Señor porque ustedes hicieron el esfuerzo de venir. Sé que algunos de ustedes inclusive dejaron la familia allá y les dijeron, no, ustedes hagan su desayuno y ahorita nos vemos al mediodía. Si quieren empiecen el almuerzo. Así que aprecio mucho eso, la verdad, porque yo personalmente creo como pastor que la iglesia siempre debe estar abierta. Y hay hermanos obviamente que a veces tienen situaciones de salud y demás, pero que la iglesia, especialmente el domingo, que es el día del Señor, eso es lo que quiere decir la palabra domingo, el día que se establece el gobierno del Señor sobre la semana, es especialmente escogido para la adoración de Dios y que le damos primer lugar al Señor en ese primer día de la semana y recordamos la resurrección del Señor. Así que les agradezco mucho. Quisiera pedirles por favor que nos pongamos de pie, porque yo creo que todavía no nos hemos saludado pues como todos, entonces que nos demos el feliz año también a los que están ahí, entonces rompan filas, salúdense, dense el feliz año, que Dios te bendiga, qué hermoso que estás aquí, Dios te bendiga, muchas gracias. ¿Listo? Sí. Bueno, muy bien, excelente, muy bien, que nos saludemos. Muy bien. Bueno, muchas gracias por saludarse así afectuosamente. Hermoso eso. Y saludamos también a quienes nos están acompañando gracias Carlos, en la emisión, en la transmisión de esta celebración. Sabemos que algunos están en la casa y que desde la casa están viéndonos, entonces bueno, también que Dios los bendiga. Esto de saludarnos es muy importante y de hecho una cosa que quiero que hagamos este año es como de pronto como al final, por ejemplo, de nuestro tiempo juntos, hacer como, pero no hoy, pero al final hacer como grupos donde podemos orar y compartir un poquito, por ejemplo, cómo podemos aplicar lo que Dios ha hablado en el tiempo de confesión, de adoración, de enseñanza, pero sí es muy importante en la iglesia como conocernos, ¿no? Yo la semana pasada no tuve en cuenta de decirles que la semana pasada yo tenía la alegría de tener a toda mi familia aquí. Hoy no tengo a toda mi familia aquí, mi esposa está abajo en otra de las iglesias porque ella es parte del ministerio de los sordos, entonces ella ayuda en esto de traducción, ellos prefieren la palabra interpretación. Pero quiero presentarles a Daniel y a Sara, que son mi hijo y mi nuera, y por ahí vieron corriendo unos chiquitines que son mis nietos. Yo sé que yo soy muy joven para tener nietos, pero bueno, muchas gracias. Yo pienso que no hay un mejor texto, por lo menos eso pensé esta semana, para leer el 1 de enero y particularmente este año que tenemos la gracia de que 1 de enero caiga un domingo,
que Deuteronomio, el maravilloso libro de Deuteronomio, en el capítulo 10, verso 12 al verso 22. Y la verdad, entre más he meditado y orado sobre esta escritura y más ha bendecido mi corazón entrar en esta escritura, más y más digo, no hay un mejor verso, me parece a mí, para comenzar un año que esta porción de la escritura. Yo sé que tenemos otras favoritas, el Salmo 90, por ejemplo, y otros, pero este verso en particular tiene tanto que nos ayuda para comenzar este año. Entonces voy a leerlo dos veces. La primera vez voy a hacer la lectura que normalmente hacemos, y que es muy importante leer las escrituras en una comunidad cristiana. Pero después voy a hacer una lectura mostrándoles algo de la estructura de este texto. Hay textos bíblicos que la estructura tiende a ser muy fácil de captar. No todos los textos bíblicos son iguales, pero en este caso, entender bien la estructura de este texto nos va a ayudar mucho a entender el mensaje que el Señor quiere darnos y lo que el Señor nos pide, como decimos en el título, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Leamos Deuteronomio capítulo 10, verso 12 hasta el verso 22. Y ahora Israel, podemos decir, y ahora iglesia, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a ustedes, de entre todos los pueblos como se ve hoy. Circunciden pues su corazón y no sean más tercos, porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Por el contrario, Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. Muestren pues amor al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Temerás al Señor tu Dios, le servirás, te allegarás a Él y solo en su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho por ti todas estas cosas grandes y portentosas que tus ojos han visto. Cuando tus padres descendieron a Egipto, eran 70 personas. Y ahora el Señor tu Dios te ha hecho tan numeroso como las estrellas del cielo. Esta es la palabra del Señor. Permítanme leerla una vez más. Yo sé que hemos estado meditando también en otros momentos esta palabra durante esta semana, pero déjenme mostrarle una cosa en la estructura de este texto y le ruego su atención, porque yo sé que no todos estamos en el mismo nivel de interés cuando se trata de profundizar en el texto de la palabra del Señor, pero todos debemos, y aquellos a quienes les cuesta un poquito leer texto, les ruego su concentración y verán qué tan importante que es esto. El texto tiene una división muy fácil de captar. Primero, un reclamo, que es esa primera pregunta de los versos 12 y 13. Después, una revelación o la recordación de una revelación, que son los versos 14 y 15. Después el verso 16, que es el centro de este texto, lo que Dios quiere que pase en este nuevo año, en este nuevo comienzo, porque ellos están aquí viviendo un nuevo comienzo. El verso 17 y 18 es una revelación o el recuerdo de una revelación.
sobre quién es y cómo actúa Dios. Y los versos 19 hasta el 22 son un nuevo reclamo, pero ya con unas instrucciones más precisas. Leamos el texto de nuevo para nuestra bendición y perdónenme que parezco más como en una clase, pero me parece que es tan importante que nuestros corazones se apeguen bien a la palabra del Señor. Entonces miren el reclamo. Este es un reclamo, es como una diatriba, un reclamo de Dios. Y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que anden en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor tu Dios y tus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Ese es el reclamo. Viene la revelación o la recordación de una revelación. El Señor tu Dios, a Él le pertenecen todos los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó, los escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a ustedes, de entre todos los pueblos como se ve hoy. Después, la intención de este texto, lo que Dios quiere que pase, es el verso más breve a propósito: circunciden pues su corazón y no sean tercos. Verso 17 viene otra revelación, o la recordación de una revelación. Porque el Señor su Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace excepción de personas ni acepta soborno. Él hace justicia al huérfano, a la viuda, muestra amor al extranjero, dándole pan y vestido. Entonces en el verso 19 viene de nuevo un reclamo, pero esta vez con instrucciones. Muestren pues su amor al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Temerás al Señor tu Dios, le servirás, te allegarás a Él y solo en su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, Él es tu Dios, que ha hecho por ti todas estas cosas grandes y portentosas como tus ojos lo han visto. Cuando tus padres descendieron a Egipto eran 70 personas, y ahora el Señor tu Dios te ha hecho tan numeroso como a las estrellas del cielo. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, yo te pido que nos ayudes a entrar en estos preciosos y maravillosos versos de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Cuánto necesitamos una y otra vez entrar en este territorio sobrenatural y maravilloso que es tu palabra. No nos permitas nunca ver la Biblia sencillamente como información, mucho menos verla distante de nosotros, porque ella es espada poderosa de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, la esencia de nuestra vida. Necesitamos abrir nuestras vidas al tiempo que abrimos tu palabra, ser impresionados, sorprendidos por lo sublime de tener en nuestras manos el libro superior a todos los libros, la revelación del carácter y de los caminos de Dios, las palabras a las que nos aferramos en la vida y en la muerte, las palabras que nos consuelan, nos fortalecen, nos quebrantan, nos empujan, nos llenan de gozo y de fuerza. Al comenzar este año, Señor, no importa lo que nosotros pedimos para este año, importa lo que tú nos pides a nosotros. Sobresale en nuestro texto que tú no estás buscando añadir o prolongar, sino que tú nos muestras que lo que quieres este año es quitar, cortar. Ayúdanos, Padre, por favor, a entrar en esta escritura. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, yo quiero llamar la atención, en primer lugar, el verso 16. ¿Vieron ese verso 16? Esa es la esencia de lo que Dios requiere, en la forma en la que este texto lo presenta. Sí, es cierto que el texto también contiene todos estos verbos sobre amar, temer, servir al Señor.
Pero donde está el texto poniendo el énfasis es en este verso: circunciden pues su corazón y no sean más tercos. El centro de este texto propone que hablemos del tema de la terquedad. ¿Cómo se cambia un terco? Casi que de entrada me gustaría pues como pedirles que levantemos la mano los que somos tercos. ¿Ustedes saben que los paisas somos conocidos por eso? Y no es solo en el aspecto bueno. Yo sé que usted va a pensar, sí, los paisas somos resilientes, una palabra bonita de moda, ¿no? Y lo que nos proponemos lo conseguimos, y que en Antioquia se empezaron las mejores industrias del país. El problema es que como también somos exagerados, entonces los países pensamos que todo lo bueno se empezó en Medellín y el ferrocarril de Antioquia y todo eso. Yo soy paisa también. Pero no nos referimos a eso, sino a que el verso 16 está diciendo que Dios quiere cortar, extirpar, separar. Ahí se usa la palabra circuncidar, pero evidentemente no es físico, porque dice circuncidar el corazón, con el propósito de que no seamos más tercos. Más tercos. O sea, no es que habían empezado a ser tercos ese día. Es que una de las grandes definiciones del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, si ustedes lo leen, es esta: pueblo obstinado, de dura cerviz, contumaz, que no da el brazo a torcer, cabezas duras, testarudo, tosudo, porfiado, pertinaz, de corazón empedernido. Entonces, hablaremos del tema de la terquedad y cómo es que al comienzo de este año lo que el Señor requiere de nosotros es que tratemos con nuestra terquedad. La terquedad tiene que ver con muchas cosas. La terquedad tiene que ver con el pensamiento, la palabra, la obra y la omisión. La terquedad tiene que ver con el pasado, con el presente y con el futuro. La terquedad tiene que ver con nuestro cuerpo y el manejo de nuestro cuerpo, pero también con el manejo de nuestra alma. La terquedad tiene que ver con nosotros y cómo somos, pero también con nuestras relaciones con los demás. La terquedad es la esencia de la locura. Se dice que fue Albert Einstein quien dijo esa frase, ¿no? Que la locura, yo quisiera decir la terquedad, es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. El problema de la terquedad es que es una madeja de muchas cosas. Contiene orgullo, resentimiento, indiferencia, victimización. Hay cierto placer perverso en llevarse el punto. Y por el otro lado, uno se siente impotente ante este sentimiento que no cede, que esclaviza. Ustedes recordarán la historia del niño que iba en el carro, en la parte de atrás del carro, y el papá, mientras conducía, le decía: póngase el cinturón. Y el niño paradito no se ponía el cinturón. Que se ponga el cinturón por seguridad en la parte de atrás del carro, y él no se ponía el cinturón. Y al final el papá habló como a veces debemos hablar los papás y las mamás, en una forma que el niño supo: aquí ya viene la disciplina. Entonces se sentó a regañadientes
y se puso su cinturón, pero dijo, ustedes conocen la historia, pero por dentro estoy parado. Es lo que vemos en los niños cuando cruzan los bracitos y se quedan en una esquina así. Y no, y no, y no. Y nos enseñan los pedagogos que en ese momento hay que buscar de una manera amorosa y cuidadosa quebrarles la voluntad. Bienaventurados aquellos a los que en algún momento de su vida y de su formación les quebraron la voluntad. La terquedad también tiene que ver con los matrimonios, ¿no? Ese asunto en el matrimonio de tener la razón. En nuestro texto necesitamos entender la historia de Israel, entender el trato de Dios, pero entender sobre todo el reclamo del Evangelio y los recursos del Evangelio con el bisturí que tiene el Evangelio para extirpar de nuestras vidas una y otra vez la terquedad. Entendamos en primer término el problema de la terquedad en el pueblo de Israel. En el capítulo 9, verso 6, Moisés define al pueblo de Dios como un pueblo terco. Los profetas definieron mucho al pueblo de Dios como un pueblo terco. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, antes de ser apedreado, en su sermón, define al pueblo de Dios como un pueblo duro de corazón. Y los ruegos de muchos salmos son una y otra vez: no sean duros de corazón, duros de cerviz, empecinados, cabeciduros. Pero también es una descripción de nosotros. Yo quisiera ayudarle a pensar en aspectos de su vida donde usted siente que es terco. Es que tú sabes bien que si comes eso te cae mal. Y apenas te lo ponen en el plato. Es que el médico una y otra vez te ha dicho que debes hacer ejercicio. Es que tú sabes que al otro día no funcionas bien y te quedas hasta las 2 de la mañana viendo series de Netflix. Tú sabes muy bien que eso no te conviene. Es que tú sabes que tú debes cuidar tu matrimonio como se cuida una planta diariamente, echando, abonando, cuidando, deshiervando. Y lo has sabido no la semana pasada, lo has sabido por años y lo sigues haciendo. Que de pronto por ahí tú tienes una relación interpersonal que está cambiando de claro a oscuro y la cosa se está convirtiendo en algo que no se debe. Y tú lo sabes bien, tu conciencia te lo recuerda una otra vez, pero sigues empecinado en el camino de la destrucción. Por eso les digo que si hay algo en lo que se ve claramente nuestra necesidad del Evangelio, es en la terquedad. Manejando el carro y la esposa te dice: estás yendo muy rápido. Y tú tienes muchos informes del tránsito que dicen, y tienes suficiente tiempo y no hay afán, pero tú quieres seguir adelante. Amigos y amigas, tenemos un serio problema con ese asunto. Sabemos que algo está mal y persistimos haciéndolo. Sabemos que debemos hacer algo bueno y dejamos de hacerlo. Sí, es que yo quiero ir. Sí, es que yo quiero leer. Sí, es que yo quiero orar. Sí, es que yo quiero buscar consejo. Pero ¿hace cuánto estás diciendo eso y no lo has hecho? Pero nuestro texto también muestra especialmente es el tratamiento de Dios para la terquedad. La estructura del texto es maravillosa para mostrar la pedagogía para tratar con la terquedad de nuestro corazón y cómo el Evangelio trata la terquedad en nuestro corazón. En primer término están estos reclamos, ¿no? Miren los reclamos de Dios, versos 12 y 13. Este es el primer reclamo. Ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Ahora noten, y creo que en el texto nos ayudó, muchas gracias Ana, a señalar 5 verbos.
Ese número 5 es muy particular, donde está repitiendo como, y en esencia está diciendo lo mismo. ¿Qué requiere el Señor? Sino que lo temas en una manera que andes con Él, en una manera que lo ames, en una manera que lo sirvas, en una manera que lo guardes o obedezcas sus mandamientos y sus estatutos. Y todo esto es para tu bien. Es una pregunta retórica. Es una pregunta que no requiere contestación. La contestación está incluida dentro de la misma pregunta. Es como si un padre de familia le reclama a su hijo adolescente: es que no está claro que las 11 de la noche es suficiente para andar fuera de la casa y que yo te dije que era las 11 de la noche. Es que es mucho pedir que yo pague todas tus cuentas, te ame, te cuide, te proteja, te dé todo lo que necesitas y que te pida que vengas a las 11. Es mucho pedir. Es que es muy difícil que tengas desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche con tus amigos. Es mucho pedir. Sí. Bueno, para que los adolescentes no me odien, es que no está claro que pasar más de 2 horas al día pegado de una pantalla daña los ojos, daña la mente, daña las emociones, daña el corazón, daña el alma y daña el día siguiente. Es que es muy difícil poner el aparatico en otro cuarto mientras dormimos, o ponerlo en silencio, o no tocarlo por unas horas del día solamente. No es por toda la eternidad, no morirás sin él. ¿Es que acaso como si el padre del adolescente le dice: es que acaso yo no tengo derecho a pedirte eso? Es que no tengo derecho a pedirte que laves los platos, por favor. Es que yo estoy trabajando muy duro para traer la comida. Yo preparé la comida y preparé la que te gusta. Es mucho trabajo que te levantes de la mesa y digas gracias y lleves el plato y lo laves. Es más o menos así la idea, ¿ok? Es más o menos esa la idea. Dios está haciendo un reclamo y diciendo: es mucho pedir, es muy difícil, no tengo el derecho de pedirlo. Bueno, en el verso 19 al 22 se repite el reclamo, pero ahora con instrucciones. Verso 19: muestren amor al extranjero, temerás al Señor tu Dios, le servirás, te allegarás a Él, solo en su nombre jurarás, Él es el objeto de tu alabanza. Y otra vez, en ese verso 19 al 22, ahí no está el 19, pero el verso 19 al 22 otra vez hay 5 verbos. Y eso muestra un equilibrio en estos textos y la intención de comunicarlos. Ya está hablando en un tono todavía de reclamo, pero con una instrucción. Pero quizás lo más valioso de esta forma en la que el Señor les está hablando es la revelación que hay en estos textos. Y siempre, por favor, cuando lean la Biblia, léanla entendiendo que es revelación. Si la Biblia no son unas informaciones que nos dan y nosotros sacamos conclusiones, no. La Biblia es revelación, en tanto es sobrenatural y nos dice cosas que nosotros no sabríamos de otra manera. Por ejemplo, verso 14 y 15, el Señor les está diciendo, verso 14: el Señor tu Dios pertenece en los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, todas las galaxias y todo lo que vemos en el firmamento y mucho más allá le pertenecen. Todo lo que hay en la tierra y todo lo que hay en la tierra, incluido lo que el hombre ha hecho, le pertenece a Dios. Y verso 15 es muy importante: sin embargo, aunque a Dios le pertenece todo, Él se agradó de manera especial de esta pequeña nación. Tus padres los amó, los escogió, y después de ellos, es decir, ustedes, entre todos los pueblos, como se ve hoy. La doctrina de la elección. Me encantaría, pues si más adelante seguramente les hablaré más de la doctrina de la elección, pero el punto aquí de la doctrina de la elección es que
es el amor electivo de Dios. Dios no ama a todo el mundo igual. Dios tiene dos tipos de amor, si ustedes quieren entenderlo así. Él ama a todo el mundo y hace llover sobre buenos y malos. Dios es generoso con su creación y con toda la humanidad. De tal manera amó a Dios al mundo que creó un plan de salvación y lo expuso a toda la humanidad. Pero cuando usted lee la Biblia se da cuenta que hay un pueblo que es la niña de sus ojos. Y es claro, y eso lo van a leer en el capítulo anterior, que nada tiene que ver con que ellos lo merezcan. Todo lo contrario, ellos son tercos. Y Dios los ama y ellos no lo aman a Él. Dios los cuida y ellos no se cuidan para Él. Dios los protege y ellos no se protegen para Él. Dios los bendice y ellos no traen su bendición a Dios. Pero que sin duda Dios ha decidido en su gracia inconmensurable y misteriosa tener un pueblo al que Él ama de otra manera. Ese aspecto que se llama el amor electivo de Dios. Si usted todavía no entiende eso, yo con todo el amor y con todo el cariño yo se lo voy a explicar, pero eso es esencial para entender la fe cristiana. Cuando usted logra entender que Dios ama a todo el mundo, Dios ama al prójimo, Dios ama a todo el mundo, pero hay un pueblo que Dios ama de manera especial y que por ese pueblo Él estuvo dispuesto a morir para salvarlo y pasar con Él toda la eternidad. Entonces aquí es donde vemos el trato de Dios. ¿Qué es lo que eso quiere producir? El segundo aspecto de revelación ustedes lo ven en el verso 17 y el verso 18. Y ya aquí no es la elección de Dios, sino la bondad de Dios. Y noten que otra vez hace ese enorme contraste. El Señor su Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Nadie puede negociar con Él y Él no mira más a nadie que nadie. Él es Dios todopoderoso, suficiente, no necesita a nadie. Pero, verso 18, Él le hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor hacia el extranjero dándole pan y vestido. Entonces aquí nos habla de la bondad de Dios. Bueno, ¿a qué nos quiere llevar esto que llamamos el trato de Dios? Hermanos y hermanas, amigos y amigas, nos quiere llevar al único bisturí que hay para extirpar la terquedad de nuestro corazón. Porque es evidente por la historia del pueblo de Dios que esta cirugía de corazón no la podemos hacer nosotros. Sí, yo sé que en el texto está diciendo: ustedes circunciden su corazón y no sean más tercos. Más adelante en el capítulo 30, verso 6, Moisés va a mostrarles que el único que puede hacer eso es el mismo Dios. Ellos podrían hacerlo religiosamente y físicamente, pero solo Dios lo puede hacer en el corazón. Las herramientas con las que Dios trabaja son, en primer lugar, el arrepentimiento. Noten que la forma en que el texto se nos presenta es para señalar cuán diferente es Dios de nosotros. Dios no necesitaba amarnos ni escoger un pueblo, y aún así, siendo Él el dueño de todo y el Dios todopoderoso, decidió escoger a su pueblo. ¿Qué tan distinto es Dios que se fija en el huérfano, en la viuda y en el extranjero? Y es ahí donde el Evangelio tiene que señalarnos y guiarnos al arrepentimiento. La gloria del arrepentimiento. El arrepentimiento es este movimiento del Espíritu de Dios que, aunque nos es demandado, es la obra del Espíritu de Dios en nosotros, llevándonos a decirnos: esto está mal. De llevarnos a descubrir que eso está mal.
y a llevarnos a hacer algo con relación a eso. La palabra arrepentimiento es un cambio de mente de 180 grados. Y precisamente ese cambio de mente se consigue contemplando a Dios. Por eso a nuestro texto le interesa tanto la teología y darnos estas revelaciones de quién es Dios. Dios es dueño de todo, Dios es dueño de todo, y aún así decidió escoger un pueblo que no merecía nada. Dios es todopoderoso, y aún así Dios le hace el bien a los más débiles y necesitados. Y ese es el Dios con el que nosotros tenemos un pacto por la obra de Jesucristo, y a ese Dios es al que tú puedes venir en arrepentimiento. Lo que quiere producir el texto es una desesperada búsqueda de Dios por resolver lo que está mal en nuestro corazón, como la señorita que es muy hermosa, pero se siente fea. Y sus amigas le dicen, pero no, amiga, tú eres muy hermosa, mira qué bonita eres, mira qué bonita eres. Pues ella dice, yo no sé, yo me siento fea. Algo está mal en mí. Hay algo que yo tengo que resolver en los intrincados procesos del pensamiento, en el meollo del alma, para darme cuenta que algo está mal en mí. El problema no es que yo no tenga plata suficiente, o no haya tenido la familia X o Y, o no haya nacido en otro país, o no haya participado en tal cultura, o no realice X o Y sueño. El problema soy yo. Hay algo dentro de mí que tiene que ser cortado. Por eso es tan importante que una versión como esta, que se llama la Nueva Biblia de las Américas, no haga lo que hace la Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional quita la palabra circuncisión y pone la palabra quitar lo que está mal en tu corazón. Porque al hacer esa traducción se pierde la idea de hay algo que cortar. Y es que cuando venimos al Señor nos damos cuenta que hay algo que cortar. Entonces lo que yo necesito en este año nuevo no es añadir o continuar o mejorar o conseguir. ¿Qué requiere el Señor tu Dios de ti? Cortar. Hay algo que cortar. Bienaventurados los que sepan qué es lo que hay que cortar. Porque yo te quiero decir con todo mi corazón, si tú todavía estás anestesiado, pensando que este asunto de la religión es para añadir bendiciones y conseguir milagros, yo quiero advertirte, ten mucho cuidado. Estás anestesiado. El Evangelio es una espada de dos filos que penetra esta parte del alma, y su trabajo es cortar, quitar. Dios los sacó de Egipto para cortar, para que desprendiéndose y dejando, ellos conocieran una felicidad que ellos no podían ni siquiera imaginar, pero Él les prometía el Evangelio también. Además del arrepentimiento, tiene este factor extraordinario de la fe. Por supuesto, cuando Él les señala quién es Él, aquel a quien le pertenecen los cielos de los cielos, verso 14. Aquel que es Señor de dioses y Señor de señores, verso 17. Lo que está haciendo es diciéndole, mírenme a mí. Iglesia, somos llamados a mirarlo a Él y ver que Él sí es suficiente, que Él sí es capaz de saciar nuestro corazón. Porque cuando pasamos horas interminables mirando en todo este entretenimiento que se ha multiplicado a granel en nuestra generación, tratando de calmar algo de sed en nuestra alma, tratando de traer algo de placer y de alegría a nuestra alma, y nos damos cuenta al otro día con nuestros ojos morados de no poder aguantar el sueño y trabajamos mal, etcétera. Otros decimos, no funciona, esto no funciona, pero llega la noche y volvemos a hacerlo. Volvemos a ponernos en la mira del entretenimiento. Entonces, en esa situación,
encontramos al Señor que nos dice: a mí pertenece todo, yo soy el Señor de señores. Y si el huérfano, la viuda y el extranjero me miran, yo los saco. Este aspecto del huérfano, la viuda y el extranjero, préstenle atención cuando se lo encuentren en la Biblia. Esa es una trilogía maravillosa en las Escrituras. Sí, tiene que ver con el hecho de que Dios le ha pedido a su pueblo que sean especialmente compasivos con el huérfano, con la viuda y con el extranjero. Pero esa trilogía se presenta también como el trato de Dios con la humanidad. Porque en el fondo todos nosotros somos huérfanos, viudos y extranjeros. Y si usted piensa, la obra de nuestro Señor Jesucristo como profeta, sacerdote y rey responde a esas realidades. Como huérfanos somos guiados a través de Jesús el camino al Padre. Los profetas señalaban que nosotros éramos como una viuda, una mujer que nadie quiere, abandonada, maltratada, abusada, que nadie quería tener nada que ver con ella, como la mujer samaritana. Y Jesús es nuestro esposo. Y que nosotros éramos extranjeros advenedizos, no éramos personas que merecíamos o que teníamos ningún linaje que podríamos nosotros reclamar para decir que pertenecíamos a Dios. No, no éramos nada. Y que Dios nos llamó a ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Esa trilogía, huérfano, viuda, extranjero, es como que Dios, nuestro Señor Jesucristo, desde la cruz te está diciendo: ¿no te has dado cuenta de tu orfandad, de tu viudez, de tu extranjería? ¿Y no te das cuenta que te estoy llamando para que vengas a ser mi especial tesoro, la niña de mis ojos? En la historia de la Biblia vas a encontrar personajes como Ruth, por ejemplo, extranjera; Naamán, extranjero; Rahab, la ramera, que representaban a esas personas que no tenían ningún mérito y que se acogieron al Señor. Así que necesitamos venir al Señor. Les decía que en Deuteronomio 30, verso 6, es Dios el que hace la circuncisión. Dios usando el arrepentimiento y la fe, que son las herramientas del Evangelio, para hacer lo que para nosotros es imposible. Los profetas, como el profeta Jeremías y Ezequiel, entendieron bien esto, aunque llamaron al pueblo duro de cerviz, terco y obstinado. Entendieron que se necesitaba hacer algo en el corazón. Jeremías, por ejemplo, en capítulo 9, verso 25, dice que Dios castigará al que esté circuncidado solo físicamente, como para confrontar a aquellos que piensan que se pueden esconder detrás de una religiosidad. Sí, yo ya oré un momentico hoy por la mañana, o sí, yo voy a esa iglesia, o mi familia es cristiana, o yo acepto todas esas doctrinas, y no están realmente exponiendo su corazón a ser tratado a las cirugías del Espíritu Santo. Amigos y amigas, que este año sea un año de cirugías. Que este año, yo sé que necesitamos cosas y queremos pedirle cosas a Dios, y hay cosas importantes dentro de nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Pero que más importante que cualquier cosa es ir al quirófano del Espíritu Santo y dejar que el poder del Evangelio, con sus herramientas del arrepentimiento y la fe, corten, porque hay cosas que necesitan ser cortadas. No vas a crecer, no vas a disfrutar la bienaventuranza de la paz y el gozo de Dios hasta que no se corten cosas. Jeremías llamó a esto la obra de que Dios escribe y pone su santo temor en nuestro corazón. Ezequiel, en el capítulo 11, versos 19, 26, 36, nos habló de que Él nos daría un corazón sensible, un corazón de carne, quitando el corazón de piedra.
Bueno, concluyamos. ¿Qué pide el Señor de ti? La lista de cosas que pide en esa reclamación eran conocidas por ellos. Pero en esencia, en ese verso 16, Dios está pidiendo que enfrentes tu terquedad con el poder del Evangelio. Y puede ser que el nombre de terquedad en tu caso es indiferencia. Si tú sabes que no has nutrido emocionalmente tu familia, que no le dices a tus hijos lo que quieres decirle, pero no se los dices, que no has pasado el tiempo que has querido pasar, pero no lo pasas, que no has hecho esto por tu esposa, pero no lo has hecho, y sabes eso, puede ser que el nombre de tu terquedad es indiferencia. Puede ser que el nombre de tu terquedad sea rebelión. Y me llevo mi punto, y me llevo mi punto. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero. Estoy enamorado de esa mujer y estoy enamorado. Yo sé que eso no se puede, yo sé que eso no, que eso dañaría mi matrimonio, yo sé que eso dañaría mi familia, pero yo me llevo mi punto y consigo lo que yo quiero. Y yo quiero decirte esa es la terquedad de la rebelión. Puede ser que tu terquedad es la terquedad del orgullo. Y si es por aquí, es por aquí, es por aquí, es por aquí, porque no quiero que me vean como un fracasado. Yo no sé específicamente cuál será el nombre de tu terquedad, pero el Señor te está llamando a que enfrentes la testarudez, el empecinamiento de no amarlo a Él y amar otras cosas en lugar de Él. El Señor también te está llamando a que te dejes transformar por su revelación. Porque no se trata de hacer listas y otras miles de promesas otra vez, este año, no, es que vengas a conocer el carácter santo y bondadoso de Dios. Tendrás que meditar mucho y leer las Escrituras para entender qué significa la elección de Dios y su bondad. Tendrás que contemplar la historia de Dios en tu historia. Esa es la razón de ser del verso último, del verso 22. Date cuenta en tu historia que cuando has cedido tu voluntad a Dios, te ha ido mejor. Lo que hace el verso 22 es leer la historia. Habían bajado 70 personas muertas de hambre a Egipto y ahora eran una gran nación. Dios quiere que mires en tu historia lo que Él ha hecho. Se trata de conocer a Dios. Pero también sin duda se trata de practicar algunas cosas. En el verso 19, lo que Dios hace con el huérfano, la viuda y el extranjero, Dios pide que tú lo hagas con el extranjero. Y yo me puse mucho a pensar estos días cuando estudiaba este texto, ¿por qué no dice muéstrenle amor a la viuda, al huérfano, al extranjero, sino solo al extranjero? Y yo creo que esta es una técnica literaria que se ve mucho en Jesús y es, digamos, tomar la parte más difícil para cubrir todas las demás. Lo más difícil para ellos era amar al extranjero. En ese periodo de la historia habían pasado por varias naciones que los menospreciaron, los maltrataron, les hicieron guerra. Y aquí el Señor les está diciendo, si el extranjero llega a tocar tu puerta, ámalo como yo lo amo, porque tú fuiste también extranjero. Y los 5 últimos verbos se consolidan en cómo es que eso es posible: temiendo al Señor, acercándose, uniéndose al Señor, jurando, pactando solamente con el Señor. Verso 21, que el Señor sea nuestro único objeto de adoración, que Él verdaderamente sea nuestro Dios. Sí hay cosas que hemos de hacer para participar en el corte, en la circuncisión del corazón. Y por supuesto somos un grupo de personas y no podemos señalar una conducta en particular. Pero sí podemos decir que aquí hay un llamado para todos a hacer algunas cosas. Y yo quisiera dejar claro que aquí hay un llamado para quienes todavía luchan con cambiar por sí mismos su corazón, y Dios les está dando la oportunidad de venir a Él
y permitir que Él sea el que haga los cortes que tienen que ser hechos. Y esto es venir a Cristo para salvación, en arrepentimiento y fe. Y quiero dejar claro también que hay un llamado para quienes ya caminamos con Cristo, como ese pueblo caminaba con Dios, pero eran tercos en aspectos puntuales de su vida. Que vengamos a Cristo también para santificación. Que este sea un año en el que Dios corte prácticas, costumbres, palabras, formas de manejar nuestro cuerpo, nuestras finanzas, la tecnología que se nos pone en nuestras manos, etcétera, para decirle: Señor, yo quiero aprender a amarte así. Aquí hay un llamado para nosotros. Y ese llamado se concreta en algo muy precioso, que estaba muy agradecido con el Señor, que ha coincidido hoy el primer día del año, y es poder juntos celebrar la Santa Comunión.